Buenos días. Buenos días. Ayer vimos el capítulo 35. 35. En ese capítulo Dios permite cerrar círculos, ¿ah? Donde inició Abraham con un altar, le pide a Jacob, ahora a Israel, que vuelva a hacer un altar. Sí. Le dice que se levanta y que vaya a la ciudad de Betel, que es la ciudad de luz. Sí. Le dice, quita todos los dioses que estaban, quitar los dioses ajenos, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y se fueron allá, hacia la ciudad de Betel, ahí levanta un altar. ¿Me puedes leer el versículo 7? 7. Y edificó ahí un altar y lo llamó al lugar Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Y el 9, por favor. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto a Padam Aram y le bendijo. Apareció y le volvió a bendecir. Y dice que le bendice con la bendición de Abraham, ¿verdad? Sí. Lo mismo que le había declarado Abraham. Yo soy el Dios omnipotente. Y le dice que su nombre es Israel por segunda vez. Por segunda vez. Es cuando Dios te confirma, ¿verdad? Dios siempre te va a confirmar. Cuando te habla, te vuelve a confirmar. Ahí eligió una señal, una piedra, y le echó sobre ella aceite. Luego viene la muerte de Raquel. Sí, cuando nace. Tiene dolores de parto, va a nacer Benjamín y muere Raquel. Versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Sucede algo terrible, ¿no? Sí. Rubén, el hijo mayor, humilla al padre a través de que duerme con la Bila, la concubina de su padre. Después de eso muere Isaac. ¿Cuántos años tenía Isaac? 180 años cuando murió. Y dice el versículo 29, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Sí. Dicen que en las fiestas y en los sepelios se une la familia, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí está unidos en la muerte del patriarca Isaac. La esposa de Isaac ya había muerto. No dice exactamente en dónde, pero sí dice dónde estaba enterrada. En el terreno donde Abraham compró para Sara y donde estaba enterrado Abraham también. Capítulo 36, Sí. los descendientes de Saúl. ¿Alfredo? Sí. Adelante, por favor, ¿sí? Buenos días. Iniciamos el estudio con una oración. Dios Padre Creador, gracias por permitirnos este día de vida, que nos recibes con tu hermosa lluvia y fresco día. Gracias por permitirnos llegar al estudio bíblico. Te pedimos que hoy nos des revelación, lo que cada uno requiere en nuestras respectivas vidas y en nuestros corazones para poder seguirte, Padre, para acercarnos aún más, para enamorarnos de ti. Todo ello te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Pues, hoy estudiaremos el capítulo 36. Y en los capítulos pasados hemos visto la trayectoria de vida de Jacob, uno de los dos hijos de Isaac, y está su otro hijo, Esaú. El capítulo 36 trata de la descendencia de Esaú, quien fue su primogénito por nacimiento, pero después perdió esa primogenitura. Comencemos, por favor, leyendo cada quien 2 versículos de la Biblia. Inicie, por favor, Pastor. Sí. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, a Alo y a Ama, hija de Ana, hija de Sibeón, Ebeo. Y a Basemá, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz. Y Basemá dio a luz a Reuel. Y a Olivama dio a luz a Jeús, a Jalaam y a Core. Estos son los hijos de Esaú, que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de la casa, y sus ganados y todas sus bestias, y todo cuando había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemet, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Alam y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes de Omar, Sefo, Cenaz, Core, Gatán y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Canaán. Estos fueron los hijos de Ada. ¿Sí oye? Sí. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes Natán, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, los jefes de Jeús, Jaalam y Core. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes, él es Edom. Estos son los hijos de Seir, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobá, Sibeón, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los héroes, hijos de Seir, Oreos, hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de la fueron Ori y Emán. Timma fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Alván, Manahat,
Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Ajab y Ana. Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón, Hemdán, Esbán, Itrán y Terán. Y estos fueron los hijos de Eser, Dián, Saabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. 29. Ah, 29, ok. 29. Dice, estos fueron los jefes de los hebreos. Los jefes de Lotán, Sobal, Sibeón, Aná. Disón, Eser y Disán, estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir, y los reyes que reinaron en la tierra de... Ay, ya se me queda 31, perdón. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobam, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobam y en su lugar reinó Usam, de tierra de Temán. Murió Usam y reinó en su lugar Gadab, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid. Murió Adad, y en su lugar reinó Samlada, Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehoboth junto al Éufrates. Murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal Aná, hijo de Acbor. Y murió Baal Aná, hijo de Abor, y reinó Adad en lugar suyo, y el nombre de la ciudad fue Paú, y el nombre de su mujer Metabel, hija de Matred, hija de Mesab. Estos, pues, son los nombres de los jefes de Saúl, por su linaje, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Getet. Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar. Mahdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esau, padre de los edomitas. Muchas gracias. El capítulo se divide en dos partes. Comienza describiendo la descendencia de Esaú, que puse allí de forma gráfica para mayor entendimiento. Y la segunda parte describe la descendencia de Seir. Ya veremos por qué. Los versículos del 1 al 3 nombra a las esposas de Esaú, Ada, Aholibama y Basemat. Pero si retornamos a Génesis 26, 34, dice: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judí, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Y posteriormente en Génesis 28, 9, dice: y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Entonces hay diferencias ahí en los nombres. Encontré que hay discusión
sobre el posible cambio de nombre de las esposas de Esaú al momento de casarse, que si era una costumbre o usanza en ese tiempo. Medité en eso y obtuve una respuesta diferente, digamos, revelación. Lo que entendí fue que debía de mirar hacia donde apunta el brazo. ¿Qué me estaba tratando de transmitir eso? Y no quedarme mirando a la punta del dedo. Que lo fundamental no era la discusión acerca del cambio de los nombres. ¿Y cómo aplica eso al estudio, a nuestra vida? Entendí que debía esforzarme por captar la sabiduría de la palabra de Dios, que es algo en lo que me estoy esforzando al venir aquí. Y no detenerme o enfocarme demasiado en las diferencias que se encuentran, por ejemplo, de diferentes versiones de la Biblia o interpretaciones. Recordarán el capítulo de Génesis 9 de la embriaguez de Noé, cuando hubo gran controversia aquí si se estaba describiendo el primer encuentro homosexual en la Biblia o no era ese el caso. Hubo opiniones divididas. Entonces, con base en eso, los invito a que respetemos nuestras participaciones, que todos estamos aquí para aprender y no para tener la razón acerca de lo que podamos entender o tener como enseñanza o revelación, porque todos estamos en nuestros respectivos caminos e historiales de vida y requerimos algo diferente aún del mismo capítulo, de las mismas frases de la Biblia nos impactan de una manera acorde a lo que estamos viviendo. Ahora, de los versículos 4 al 7, describe los hijos de las 3 mujeres de Esaú, como está, se presenta ahí en la diapositiva de forma gráfica. Tenemos que Ada dio a luz a Elifaz. Elifaz significa Dios es oro fino. Basemat significa perfumada, dio a luz a Reuel, que significa compañero o amigo de Dios, y a Olibama, que significa mi tienda es un lugar alto, dio a luz a Jeús, que significa ayudante, a Jaalam, significa a quien Dios esconde, y a Coré, que posiblemente signifique calvo. No hubo una unificación en cuanto a el significado del nombre. Posteriormente, en los versículos 6 y 7, se describe el momento en que Jacob y Esaú toman diferentes caminos porque tenían mucho ganado y la tierra en la que vivían no los podía sostener. Y eso nos remonta a Génesis 33:9, cuando se encuentran nuevamente Esaú y Jacob, y dice: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Entonces, vemos que Jacob le estaba enviando en secciones o en caravanas ganado como un regalo para atenuar
su posible malestar porque sabía que le iba a encontrar con 400 hombres. Pero después sabemos que Dios toca el corazón de Saúl y se olvida ese rencor. Y en principio reacciona en no querer recibirle ese ganado porque él tenía el propio. Gracias a la bendición de su padre, nos remontamos a Génesis 27, en donde Isaac no le puede bendecir como padre de naciones, pero en cambio, siendo su hijo amado, sí le bendice con abundancia en la tierra, las cosas de la tierra, de ganado, de bienestar. Después, los versículos del 8 al 10 y el 14 dicen así: y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y esos son el 8, 9 y 10. Y el 14 dice: estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ada, que fue hijo de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Zeús, Jaalam y Coré, hijos de Esaú. Estos 4 versículos se repiten con lo que está descritos en el versículo 4 y 5. Vuelve a remarcar los nombres de los hijos y de las esposas de los que era cada uno de ellos hijos. Recuerdo en otra genealogía que vimos, me parece que la de Abraham o la de la descendencia de Noé, que justo eso sucedía en otras partes, que había una repetición o confirmación de los nombres y las descendencias. Después, alguien ayúdeme por favor con los versículos del 11 al 13. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Sem. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Gracias. Eso correspondería a la última columna, o lo que está más hacia la derecha de la diapositiva. Está describiendo hasta la generación de los nietos. Estos 3 versículos enlista a los hijos de sus hijos. Entonces aparecen allí los nombres de los nietos. Ahora, por favor, alguien lea los versículos del 15 al 19. Estos son los jefes de entre los hijos de Saúl, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes: Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Core, Gatán y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú. Los jefes: Natán, Sera, Tama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Besamat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú. Los jefes: Jeús, Jalaam y Core. Estos fueron los jefes
que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Muchas gracias. Sí. En estos versículos aparece 8 veces la palabra jefes. Insisten mucho en describirlos como jefes. En genealogías anteriores se hablaba de quién es hijo de quién, pero no insistían en esas designios o ese nombramiento de jefes. En otras versiones les llaman caudillos. Investigué jefe, la definición es persona que tiene autoridad, poder sobre un grupo para dirigir su trabajo o sus actividades, o representante o líder de un grupo. Entendí que para representar algo o tener autoridad, esa autoridad debe comenzar por uno mismo, por el autodominio. Entonces, dije, ¿qué características tenían estas personas? En esos versículos, los que se describen como jefes son prácticamente todos los hijos y nietos. Se repite nuevamente la genealogía completa y los describe ahí como jefes. Después me quedé reflexionando sabemos que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas o de comida. Y dije, bueno, ahí, ¿qué autodominio había en él? O que no es lo mismo que respeto hacia lo espiritual. A él se le conoce o se le describió como una persona de campo, una persona ruda, y no necesariamente de temperamento fuerte. A veces tenemos confusión sobre eso, de alguien que grita mucho o que es agresivo, podemos decir que es de temperamento fuerte, pero eso no es correcto. Un temperamento fuerte es aquel que resiste los embates, que se sobrepone a las situaciones, independientemente de si acostumbre a alzar la voz o caminar como que no cabe en los pasillos de lo fuerte que es. Entonces, los invito a reflexionar acerca de eso, desde la personalidad que tiene cada uno de nosotros. Podemos tener un carácter fuerte, porque nada tiene que ver con nuestro tipo de movimientos o la potencia de nuestra voz. Posteriormente, los versículos del 20 al 30 se describe la genealogía de Seir, Oreo, que moraban en aquella tierra, y se le da el nombre a ese monte de Seir. Allí en la siguiente diapositiva aparece ordenados toda esa descendencia. Y en el versículo 25 dice, los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Entonces comprendí que estaba describiendo además esta genealogía de Seir, primero porque él ya estaba allí cuando Esaú llegó a morar en esas tierras, y además porque se emparentan,
a través de su nieta, que es Aholibama. Y ahora lean por favor los versículos 31 y 38. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal Hanán, hijo de Acbor. Sí, les pedí expresamente que hubiera ese adelanto en la lectura de los versículos, que va describiendo ahí un número de personajes y vuelve a suceder algo similar a lo que vimos en los otros versículos. Habla de reyes, quién reinó, quién sustituyó a quién, e insiste mucho en la palabra reyes, reinar y reinó. Encontré que rey es el soberano de una monarquía o un reino. Reino es el territorio en el que el jefe de gobierno es un rey o una reina. Y reinar significa gobernar, existir en un lugar o tiempo con cierta continuidad. Aparece en esos versículos del 31 al 39 12 veces la palabra rey o reinar. Y me sorprende cómo trasciende aún en la descripción de su genealogía ese carácter rudo de Esaú, de fuerza, de imposición. Sin embargo, encontré que en Romanos 9:13 dice así: como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y yo me quedé pensando, bueno, él tenía toda esa fuerza, pero ¿por qué le aborreció? Entendí que antes que reinar a los demás, requerimos comenzar por el autodominio y que no dejemos las cosas importantes o las del espíritu o las de la comunión con Dios por las cosas materiales, por lo mundano, en este caso descrito a través de un plato de lentejas. Y posteriormente hay unos versículos que continúan hablando de esos reinados y y hay una característica también que me llamó la atención, que no describen una continuidad tal cual de que los hijos hayan ido recibiendo esos reinados o los transmitieran, sino quizá algún hijo recibe ese reinado, pero aparece otra persona de otro lugar y toma ese reinado y se van reemplazando, y no por una línea consanguínea, sino que lo que entendí es que habla de discontinuidad en las familias que reinaban. Entiendo entonces que eso habla de conflicto. Si estamos en las cosas de la tierra, no habrá continuidad en nuestro fruto, porque estará en el poder o reinará en turno solamente el más astuto, el más fuerte, el que tenga en algún momento mayor recurso. Pero si nos
enfocamos nosotros a nuestro Padre y a las cosas del Espíritu, Él estará reinando en nuestra vida y en nuestros corazones, indistintamente que pase allá afuera en el mundo. Esa es mi participación. Aplausos. Adiós. Segundo. Un tema muy complicado para hacer la segunda vez, ¿eh? Entonces diría yo, muy aventado. Mucha gente escogemos los temas más fáciles de compartir, pero hablar de una genealogía y sobre todo de Esaú, que ni siquiera hay una referencia fuerte, porque no es una línea que vamos siguiendo, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver por qué. Pero pues Dios pone retos, ¿no? Y vamos a entrarle a compartir lo que sea necesario. Comentarios. Hay una cosa muy importante que nos menciona. De los descendientes de Esaú, los nombres que les ponen tienen un significado y hablan de Dios, excepto Coré, ¿verdad? Que nos decías que no encontraste un significado de Dios, pero los demás todos tienen un significado de Dios. Quiere decir que Esaú también temía de alguna manera a Dios, ¿verdad? Entonces le pone nombres que hablen de Dios. No exime eso de que lo haya aborrecido, en el libro de Romanos. Aunque él pudo haberle puesto hijos o hacer algo para Dios, no quiere decir que eso haya agradado a Dios. O sea, no por yo querer agradar a Dios de mi manera, me lo voy a ganar a Dios. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. De la descendencia de Esaú comienzan a poner jefes, como que anteriormente no se hablaba de jefes en la descendencia, ¿verdad? La primera vez que aparece esa palabra. Jefes y caudillos. Probablemente comienzan a tomar la línea de las otras tribus. De hecho, posteriormente pone reyes. También porque iba creciendo mucho su población y ya tenía que tener como jefes por grupos, ¿no? Sí, o caudillos. A lo mejor iban conquistando, ¿no? Tierras, iban ganando tierra. ¿Por qué decide separarse Esaú de Jacob? La cantidad de ganado. Porque ya se había acabado el pasto, ¿eh? ¿Se acuerdan de Abraham y Lot? Ya peleaban por los pastos, los pastores. Entonces decide, en este caso, Esaú decide irse. En el caso de Abraham, ¿quién decide irse? Lot. En el caso de Abraham, Lot. En este caso, Esaú. ¿Por qué? Si Jacob había llegado, entre paréntesis, como extranjero, podríamos decir. La tierra las poseía Esaú. Dice, son extensas las tierras, vive aquí, hermano, cuando tienen el reencuentro, ¿verdad? Pero luego siguen creciendo, siguen prosperando y ya alguien tiene que irse. ¿Por qué tiene que irse Esaú y no Jacob? Qué curioso, porque él es el que estaba primero, ¿verdad? Es el que estaba primero. Que la promesa era en la línea de Jacob. Así es. A ti daré esta tierra. A ti te daré esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que tiene Esaú que no tiene Jacob? ¿Qué es lo que le ganó? La bendición. A Esaú le gana la ambición, ¿verdad? Ya estas tierras se acabaron, el pasto, ya no hay pasto. Voy a buscar mejores pastos, ya quédate con eso. Pero la tierra es la bendición. Por eso el pueblo de Israel, cuando en la Segunda Guerra Mundial le dicen, te daremos otra tierra. Dice, no, yo quiero la tierra donde está Jerusalén.
es la que han peleado. ¿Era una tierra de problemas? Sí. ¿Era una tierra desértica? Sí. Pero sabían que ahí estaba la bendición. Parece que Saúl se olvida otra vez de la bendición, ¿verdad? Y se va tras su ambición. Se va tras la ambición. Acuérdense, uno de los pecados que se incrustan en el hombre a través de Lucifer es la ambición. Serás como Dios, ¿verdad? Entra la ambición. Y esto lo tiene Esaú. Él dice, no, esta tierra se acabó, vámonos. Voy a las mejores tierras, donde no se ha pastado. Aparentemente uno lo haría, ¿verdad? Buscaría lo mejor. Pero la promesa estaba, la palabra era, esta es la tierra que te voy a dar por heredad. Esta es la tierra. Entonces comienza, me gustó mucho lo que dijo Alfredo. Cada quien puede, la escritura es tan hermosa y tan sabia que nosotros no podemos comprender la mente de Dios, ¿verdad? Dice la escritura que es infinita, pero sí nos da destellos. Cuando nos da destellos lo podemos llamar revelaciones. Pero te quita el velo. Pero cada quien de acuerdo a su condición. Dice, esta es palabra para mí. A mí me cayó el 20, ¿no? Otro puede decir otra palabra. O puedes escuchar la palabra 10 veces y a la 11ª vez dices, nunca la había entendido. Este es lo hermoso de este libro, ¿ah? Que es palabra viva. Cuando a ti te cae el 20, entonces se hace viva, porque te comienza a cambiar la vida. Se hace viva. Y se cumple lo que dice la palabra, ¿no? Que la palabra es, a ver, ayúdenme, viva y eficaz, más cortante, penetra a la carne hasta partir el alma, ¿no? Dice, las coyunturas, te abre el entendimiento. Te abre el entendimiento. ¿Qué sucede con los reyes? Dice, aquí vemos la descendencia de Saúl. Bueno, de las mujeres. ¿Por qué esas mujeres son otros nombres? Dice Alfredo que probablemente se acostumbraba a cambiarles los nombres, ¿verdad? Pero vámonos al capítulo 27. Bueno, donde están los otros nombres es en el 26:34. 26:34. ¿Me lo puedes leer? Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. ¿Eran otros nombres? Pero, ¿qué sucede con ellas? Eran descendientes eteos, de los etitas, ¿no? Hititas. Un tipo de mujeres que fue Esaú y las trajo del mundo y las trajo a su casa. ¿Esas qué provocaron en la familia? Amargura de espíritu, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 37, hace una declaración Rebeca, esposa de Isaac, madre de Esaú, versículo 46, ¿quién me lo lee? ¿Del 37? No, del 27, perdón, del 27. 46. Sí. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces, ¿cómo estaría la casa, el ambiente de la casa, ¿no? Con la suegra y las nueras. ¿Acaso Rebeca sería una mala suegra? ¿Qué piensa? Pues las nueras no conocían de Dios. Pero vienen a vivir en la casa de Jacob. Esaú conocía de Dios. ¿Se acuerdan de Ruth?
la moabita, y Noemí su suegra, ¿no? Amó tanto a su suegra, Ruth, que le dice, donde quiera que vayas iré yo, tu Dios será mi Dios, Pero tu es pueblo será mi pueblo. justo ahí es cuando ella, la nuera, decide dejar todo lo que era antes y ahora como cambiar de vida, como ser otro, a ver una transformación, dejar atrás el pasado y ya olvidarse de él. Así es. Y lo- Ellas deciden cambiar, ¿verdad? Ajá, ella. Ella. Y en este caso yo considero que las mujeres de Saúl traen consigo sus costumbres, sus Ídolos. idolatría y todo eso. Por eso es que Rebeca se queja de ellas. Así es. Además eran dos para un solo esposo. Eran- traía dos. Ahora, ¿qué dice Rebeca? No tomes mujeres de aquí, ¿verdad? ¿Eso lo oye Esaú? Sí. Sí. Y dice que Esaú, entonces, vámonos al versículo 28:9. Desde el 8, ¿me lo lees, Alfredo? ¿Quién lo tiene? ¿Puedo leerlo? Sí. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Amalahá, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermano de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Además de otras mujeres. Entonces, yo pienso que aquí viene todo un relajo, ¿va? Comienza a haber un problema familiar. ¿Por qué? Porque quiso agradar a su padre, a su familia, tomando mujeres, otras mujeres, a ver si esta sale buena, ¿va? A ver si esta. Entonces, ya él traía un problema. Y ahorita lo vamos a comentar por qué fue aborrecido Esaú. Quería agradar de alguna manera, quería enmendar errores y comete errores. Con errores y comete errores. Entonces, ahora, dice que después de esas generaciones comienzan, vámonos otra vez a donde nos explicaba Alfredo, capítulo 36, versículo 31. ¿Quién me lo lee? Y los reyes que reinaron en la tierra, de Edom, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Y comienza a hablar de reyes antes que los hijos de Israel. ¿Recuerdan que el pueblo de Israel le pide reyes como los otros pueblos a Dios? ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Dios les había dado jueces, ¿verdad? Juzgaban. Y el rey era el rey, Dios. Es el rey de reyes. Pero el pueblo le pide reyes como las otras naciones, como los otros pueblos. Y Dios se molesta, ¿o no? Dice, ¿para qué me pides reyes? Entonces comienza a ponerle reyes como si fueran... ¿qué nos dijiste que era rey? ¿Me puedes dar la definición de reyes? Sí, rey, soberano de una monarquía o un reino. Reino, territorio en el que el jefe de gobierno es un rey. Reinar, gobernar, existir en un lugar o tiempo con cierta continuidad. ¿Me pueden definir, me pueden buscar qué significa soberano? Mientras les sigo comentando. ¿Por qué pedimos reyes? Que gobierna por sobre todo. Sobre todas las cosas. Quiero que alguien me gobierne a mí. ¿No era suficiente que Dios les gobernara? Y que el juez determinara la voluntad a través de la palabra de Dios. Ese era el propósito de Dios, ¿o no? Pero el pueblo quiso reyes que gobiernen sobre mí. Y esos reyes que traían problemas, ¿verdad? Estaban desechando la soberanía de Dios. ¿Mandé? No, estaban desechando la soberanía de Dios Sí. sobre ellos. Realmente eso fue uno de los problemas mayores del pueblo de Israel. No entendían, No ¿verdad? quisieron estar bajo la autoridad de Dios como en el desierto. Entonces,
problema fue que querían que alguien los gobernara, alguien terrenal los gobernara, no alguien. Porque así lo hacían los demás pueblos. Ah, lo hacían los demás. Entonces veían que tenían un rey que era esplendor y que todo el mundo adoraba. Ok. Soberanía es autoridad en la que reside el poder político. Y otra definición, gobierno propio de un pueblo o nación en oposición al gobierno impuesto por otro pueblo o nación. Yo quiero que me gobierne alguien, que sea soberano sobre mí. En otras palabras, ¿verdad? Y además de los que yo quiero. Los que yo. México se hizo soberano y entonces renunció a la soberanía española. Español, así es. Cuando vienen y le dicen a Samuel que quieren rey, y Samuel se pone triste y llora, y le dice el Señor, no, te despreciaron a ti, me menospreciaron a mí. Me han desechado. O sea, lo Así que es. está diciendo de que Porque, fíjense, habían jueces. Los jueces nada más balanceaban al pueblo, ¿no? Nada más. Pero el rey gobierna sobre el pueblo, es diferente. Entonces dice Dios, ¿para qué quiere? O sea, si vamos bien. Y ahí empieza el problema de Israel, ¿verdad? Tengo aquí otra definición, es muy parecida, pero a ver, sí. Dice soberano que tiene el máximo poder o autoridad sobre algo, que se gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente a otro. Yo Ese es mando. lo máximo. Así, yo mando y yo digo qué, ¿verdad? Fíjense, el pecado del rey David, ¿cuál fue? También tiene relación con autonomía, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Esa sería Sí, sí. un sinónimo. Así es. Fíjate, el pecado del rey David, ¿cuál fue? Tráiganme a esa mujer. Era el rey. ¿Se le podía negar algo? No. No es, pero tiene esposo, tráiganme. Abusó de su poder. El pecado, antes del rey, David, el primer rey, ¿cuál fue? Saúl. ¿Cuál fue el pecado del rey Saúl? ¿Alguien lo recuerda? Realmente hubo dos. Por- Primero, la desobediencia, que fue el peor problema de él. Quiso hacer las cosas a su manera. Y la otra fue, si lo vemos ahí, usurpó el lugar del sacerdocio, quiso ser sacerdote, también hacer las funciones de sacerdote, siendo puesto como rey solamente por el Señor. Entonces, realmente ese fue su problema mayor, la desobediencia. Dice que el Señor le dijo que entraran a conquistar, ¿verdad? La tierra, y que no tomara nada. ¿Y qué hizo el rey? Vio carneros gordos, ganado, y se lo trajo a él. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué? Si yo te dije que mataras a todo animal. Dice, es que lo traje para tu holocausto. No me vengas. Mentira tras mentira, ¿verdad? Y también se trajo al rey. Y luego cuando es desechado, llega el profeta y le dice, vas a ser desechado. Ya no eres rey. Y dice, no le digas al pueblo. Nada más entre tú y yo. Entonces, los errores, le pasó lo que a Esaú. Cometió errores y quiere tapar errores y comete errores. Y comete errores. Tengo una pregunta. Sí. A lo mejor ya lo dijeron y me perdí. Cuando el Señor habla que fue una amargura de espíritu para su mamá, menciona a una que es judía. Y aquí no aparece. No aparece. ¿No viste algo de eso, Alfredo? Perdón. O le cambiaron el nombre y se llamaba a Judí. ¿Te acuerdas cuando dice que fue una amargura de espíritu? Menciona a una que es Judith y luego menciona a la otra que es Alohibama. 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 Entonces, ya no aparece Judith, ¿verdad? Como las mujeres. O no tuvo, quizá no tuvo hijos, por eso no la mención. Justo esa es la controversia. En algunos estudios dice que fueron reemplazadas unas mujeres por otras y otros estudios dicen que son las mismas pero se les cambiaron los nombres. Por eso no hay esa continuidad en los nombres. Por eso dice, y otras mujeres que tomó, ¿verdad? Como que ya no quiero esta y traigo otra. Y ahí se toma, ¿no? Bueno, vámonos a Romanos. Aquí terminamos con Reyes. Romanos, ¿qué nos leíste? ¿13? Romanos 9:13.
Dice que lo aborreció, ¿va? Versículo desde el 6. ¿Quién me lo lee? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne con los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El 14, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. No es que te la ganes, ¿ah? ¿Cuál es? Dice, no todos los que se nacen de Israel se les llama israelitas. Bueno, son del pueblo escogido. ¿Por qué? Según su fe. Entonces, nosotros no nacimos en el pueblo de Israel, pero somos injertados en la vid verdadera. Dice que somos, en otra parte dice que somos israelitas en el espíritu. Ahí es la que cuenta, ¿no? Esa es la que cuenta. Del territorio. Así es, ¿verdad? Ahora, y aquí nos habla por qué no tuvo misericordia de Saúl. Pues si le puso nombres, quiso agradar a Isaac, aunque cometió errores, cambió las esposas, les puso nombres de Dios. Dice, lo aborrecí. Sí. El Señor sostiene que él amó a Jacob. Yo amé a Jacob. ¿Por qué amó a Jacob? Mira, si fuera, esa referencia que estás leyendo, Romanos, nos lleva a Malaquías 1. ¿Sí? Sí. Y dice, el amor de Jehová por Jacob. Así dice el título de ese capítulo. Ahorita lo estoy buscando en otra versión, lo voy a leer para ahí. Pero dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Y dice, yo les he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Ahora, dice aquí, ¿será injusto Dios? Lo acabamos de leer, ¿verdad? No, sí, es que no. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Versículo 16, ¿quién me lo lee? Laura, ¿me lo puedes leer? ¿Lo tienes? Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sino que de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Así pudo haber hecho Esaú lo que haya hecho, querer agradar a sus padres, ya no tuvo misericordia. Ahora, dices, bueno, esto ya estaba escrito, que tenía que seguir una línea. ¿Qué pasó con Caín? ¿Se acuerdan que su semblante había cambiado? Porque no le había agradado, la ofrenda que había dado Abel le agradó más a Dios. ¿Qué pasó con Caín? ¿Dios le dio oportunidad de que no pecara? Vámonos a Génesis capítulo, para no decir algo que no. Génesis capítulo 4. Eterno enojo del Señor, dice sobre Saúl.
versículo En el 7. 6. ¿Me lo lees? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? 7. Si bien hicieses, no serás enaltecido, y si no hicieses bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué le está diciendo a Caín? Tú vas a ser el jefe, ¿verdad? O sea, tú te vas a enseñorear de tu hermano, pero no vayas a pecar. ¿Le da la oportunidad? Y no lo hizo. Ahora, ¿en Esaú tuvo la oportunidad con la primogenitura? Ya la tenía. Lo mismo que Caín. ¿Por qué aborreció Dios a Esaú? Despreció lo espiritual. Lo mismo que Caín. Lo mismo que Caín. Entonces, en otros pasajes Dios tiene misericordia de otras cosas. Pero dice, yo tendré misericordia del que yo quiera tener. Sí, iba a decir, estamos siendo hermanos. ¿Puedo leer este versículo? ¿Sí? Cuando dice, el Señor dice, yo los amo a ustedes, pero ustedes responden, ¿cómo sabemos que nos amas? El Señor contesta, yo los amo por la misma razón que siendo hermanos Esaú y Jacob, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y el país de Esaú, que era montañoso, lo convertí en un desierto, y sus propiedades en tierra solo buena para los animales salvajes. Si los edomitas, descendientes de Esaú, dijeran, hemos sido destruidos, pero reconstruiremos nuestra nación, el Señor Todopoderoso respondería, ellos reconstruirán, pero yo los destruiré otra vez. Su país será llamado país de maldad y nación del enojo eterno del Señor. Los edomitas. Vamos a ver después cómo siempre van a tener toda esa descendencia problemas con Israel, ¿eh? Las guerras que se vienen después y cómo Dios le da la victoria. Bueno, ¿algún último comentario? Tendré misericordia del que yo quiera. ¿Cómo cuidar nuestro linaje? Porque ya estamos injertados, ¿verdad? Nosotros. Ya somos los Jacob que estamos arrebatando la primogenitura. Israel, ya, somos Israel. Somos Israel. ¿Cómo cuidarla? ¿Cómo la cuida Jacob? Ay, está hermoso esto. Edificando altar. Ándale. La edifica sirviéndole a Dios. Edifica y adora a Dios. Ya tienes una relación. Comienzas a tener una relación más estrecha. Esa es nuestra vida. Nosotros somos templos del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. ¿Qué hacemos todos los días en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma? Edificamos un altar a Dios. Cada día que tú compartes la palabra, estás edificando un altar a Dios. Por eso dice que Jacob ungió la piedra, ¿no? Con aceite. O sea, esa es la unción que Dios dice, mira qué bonito revelación tiene este hombre que Dios le dio. Estás ungiendo tu vida, ¿eh? Estás ungiendo tu vida. Claro, y dejando una señal física, ¿verdad? Porque Así es. podría haber dicho en lo espiritual, en mi memoria y recuerdo, pero no, lo baja a lo físico también, elige un lugar físico y para que también, para que no se olvide, porque al verlo le recordarán nuevamente esa relación, ese altar, ese lugar de honra y de alabanza hacia Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, ahí, en Israel, eso comienza otra historia. Se lo ganó y le está haciendo caso a Dios. Está aprendiendo a obedecer, a escuchar la voz de Dios. La promesa que le dio Abraham la tiene Isaac, la tiene Jacob. ¿Y quién más la tiene? Después, Nosotros. Yo. ¿O no la tenemos? Sí. Tú tienes la promesa. Es la misma promesa. Te bendeciré y te multiplicaré. Te bendeciré y te multiplicaré. porque seremos como Jacob en el sentido de decirle al Señor, al ángel, no te dejaré hasta que me bendigas, porque nos aferramos a la promesa. Aquí estamos aferrados. Vamos al lugar de la promesa. Estamos aferrados a su palabra, ¿no? Sí. Y estamos recibiendo
Me gustó lo que dijo Alfredo. No mirando el dedo, sino la mano, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? O sea, tomando la palabra para mí, la que Dios me da a mí. Aquí están mis promesas de la vida. Ahora, no todos la toman. Los descendientes de Saúl, aunque conocieron a Dios, no todos. Por eso dice la Escritura en Romanos, no todos los que se dicen Israel son israelitas, sino los que tomamos la promesa. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Señor, queremos decirte que te amamos. Si hay alguien que nos escucha y quiere repetir esta oración para tomar esta promesa, que lo haga en su hogar, en donde lo esté escuchando. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos. En esta mañana te aceptamos como nuestro único Rey, nuestro único Señor, nuestro único Salvador. El Dios omnipotente, eres para nosotros. Te damos gracias por el sacrificio en la cruz. Te damos gracias por haber pagado el precio por nuestra vida, por haber derramado la sangre preciosa en la cruz del Calvario. Te damos gracias porque resucitaste por nosotros y te abrimos nuestro corazón para que tú reines en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.